Perfecto. Bueno, pues buenas noches a todos los que nos acompañan esta noche en este seminario de análisis sociopolítico y opinión pública, los que nos acompañan en esta sala de Zoom y los que nos siguen en Facebook. Esta noche pues vamos a hablar de este tema que es muy ambicioso, es muy amplio, es la relación México-Estados Unidos. Eh, este tema se podría analizar incluso hasta en dos sesiones, porque es un tema tan amplio que podría prestarse a un análisis por temas, es decir, un análisis económico, un análisis político, estratégico, militar y hasta financiero. Sin embargo, bueno, pues nosotros vamos a hacer como un análisis muy general. Y después, pues les vamos a pedir a todos los que nos acompañan en esta sala de Zoom, pues que participen en este análisis. Bueno, yo voy a empezar diciendo que pues esta relación que tenemos con México, perdón, México, Estados Unidos, pues ha sido una relación muy conflictiva. eh, Desde que Estados Unidos se forma como nación, porque Estados Unidos surge como una nación que se establece con un objetivo hegemónico e imperialista. Entonces, en este sentido, pues debemos partir del hecho de que el objetivo y la mentalidad de Estados Unidos, pues es un objetivo de mucha ambición y por este deseo insaciable de imperio y de potencia hegemónica. Em, que bueno, que francamente pues lo ha demostrado, pues como que Estados Unidos no le importa mucho la situación de los pueblos vecinos e incluso pues creo que ni el propio, ¿no? Em, Aquí, bueno, voy a guiarme por la redacción que tengo aquí y voy a ir comentando esto que tengo para ustedes. Em, bueno, mm, pues lo importante de esta relación es que México ha tenido que sortear eh, una serie de conflictos con Estados Unidos desde siglos, desde muchos siglos, y desde que México ha sido un país independiente. Isidro Favela, voy a sacar a la luz a este personaje, a este intelectual y diplomático mexicano, Isidro Favela, que tuvo un papel muy importante en las relaciones internacionales y como diplomático, eh, y que tuvo un papel también muy importante y estratégico durante la presidencia de Venustiano Carranza. Y porque Isidro Favela trata de cuestionar y desenmascarar precisamente el papel que ha tenido Estados Unidos eh, censurando eh, pues este papel que juega Estados Unidos como el paladín de la paz, como el país democrático por excelencia y también el de las libertades. Sin embargo, pues ha sido todo lo contrario al someter a los países de América Latina y bajo esta situación de injerencia en las políticas internas de los países de América Latina. Bueno, Isidro Favela no era un disidente, no era un anarquista, era un hombre de instituciones, porque él participó en las Naciones Unidas, eh, participó en otros foros internacionales y, Isidro Favela, pues básicamente lo que él pretendía al ser un hombre de muchos conocimientos del derecho internacional, lo que pretendía era fortalecer precisamente en la cuestión jurídica de México y América Latina. Él, pues se dice que fue el artífice precisamente de la doctrina Carranza, ¿no? Ante Estados Unidos. Eh, bueno, Isidro Favela
está interesado precisamente en estas normas internacionales porque conocía perfectamente la debilidad que tenía México y América Latina ante el poder real, económico, político y militar de Europa y de Estados Unidos. Y él quería precisamente dotar de un sistema jurídico al sistema mundial que intentara resolver este desequilibrio de poderes. Eh, bueno, su intención era sobre todo crear un concierto de países latinoamericanos en contra de Estados Unidos. Pero bueno, Estados Unidos siempre jugó este papel del panamericanismo, que era como una fachada que escondía el anhelo precisamente de Estados Unidos de expandir su influencia sobre todo el continente para gradualmente poder irse apoderando de las riquezas naturales de los estados de origen español y portugués en la medida en que iba neutralizando sus voluntades políticas. Eh, entonces, esta lucha que emprende Favela desde varios frentes termina haciendo que el mundo, que precisamente todo este concierto internacional se apropie de este derecho internacional, que busque una mayor cooperación latinoamericana en su conjunto y sobre todo que los países latinoamericanos pues participaran en todos estos foros internacionales para que hicieran voz y eco de sus naciones soberanas. Eh, y bueno, todo esto que menciona Isidro Favela, pues está reflejado en un libro que él escribe que se llama Estados Unidos en contra de la libertad. Él menciona todas estas formas que toma Estados Unidos y casos, por ejemplo, el de caso de Filipinas, el caso de Cuba, el caso de Nicaragua y el caso de México. Eh, Lorenzo Meyer, por su parte, pues también habla de esta relación México-Estados Unidos y él dice que pues México desde su independencia relativa en 1820 pues ha tratado de equilibrar esta presión de Estados Unidos al buscar el apoyo de Europa. Y entonces menciona cómo Porfirio Díaz pues busca precisamente las inversiones de Francia, de Inglaterra, para compensar estas presiones con Estados Unidos. Lo mismo sucede con, por ejemplo, aquí lo tengo y lo voy a mencionar. Lo mismo sucede, por ejemplo, con Victoriano Huerta e Inglaterra en 1913, el caso de Venustiano Carranza con la Alemania del Kaiser en 1917, el establecimiento de relaciones entre el régimen mexicano y la Unión Soviética en 1925, con la Unión Soviética, en donde Plutarco Elías Calles pues no es que tuviera un afán bolchevique, sino que era un intento de manifestar su independencia en contra de Estados Unidos. En la Guerra Fría, por ejemplo, México, que no era un país comunista, pues reconoce, ¿no? Reconoce el, eh, el origen socialista de Cuba. Y en 2003, por ejemplo, en la participación de Adolfo Sincer en el Consejo de Seguridad en las Naciones Unidas, pues disiente, ¿no?, de la decisión de Estados Unidos de invadir Irak. Y esto pues con el afán de equilibrar este afán unilateral de Estados Unidos de esta decisión, ¿no?, de invadir Irak. Y bueno, podemos decir que en términos generales, pues Isidro Favela fue como un profeta, ¿no? Porque mencionaba que precisamente Estados Unidos, pues no solamente tiene este poder injerencista hacia América Latina a través del poder militar, sino a través también de la deuda externa, del comercio,
Y pues ahorita, por ejemplo, Isidro Fabela también cuestionaba profundamente la doctrina Monroe, que con Barack Obama, pues eh, Barack Obama había dicho que ya la doctrina Monroe se había terminado. Sin embargo, con Trump, pues su secretario de Estado vuelve a retomar la doctrina Monroe y dice pues que esta doctrina Monroe se vuelve a establecer nuevamente, y esto se demuestra con toda esta política de Donald Trump contra el muro, del muro que establece, y con este afán de culpar a México y toda la problemática del narcotráfico, eh, para, pues, como una forma de política interna. En resumen, bueno, pues todo estos, el TLC, por ejemplo, y toda esta apertura comercial y la privatización y la desregulación en México, pues favorecieron a parte del sector exportador, pero se produjo la desaparición de muchas cadenas productivas, se entregó el sistema bancario y financiero a las inversiones, a los inversores extranjeros. En la maquila aumentó significativamente el componente importado. Se produjo un colapso del campo frente a la invasión de productos agrícolas estadounidenses, y se incrementó fuertemente el trabajo informal. Este, Sin embargo, pues como se planteaba en el Telecán, no se... em, eh, no se lograron igualar los salarios, y de todas maneras no hubo una equiparación de salarial entre México y Estados Unidos, pese a las promesas de Trump. Y pues en la actualidad se vive una catástrofe, básicamente con más de 170 muertos, producto de una espiral violenta, descontrolada, y de asesinatos a periodistas y dirigentes políticos, y pues una militarización de la vida cotidiana. Y pues se calcula que en el periodo de Felipe Calderón murieron casi 200,000 personas de forma violenta por esta supuesta guerra contra el narco. Y bueno, podemos hacer así pues como una eh, análisis más amplio, pero bueno, a mí me gustaría dejarle la palabra a los demás que quisieran participar en este análisis, y bueno, yo participaría más adelante con otros puntos que quisiera mencionar. No sé si alguien más quiera participar. Eh, Si me permites, amigo, Sí, Marco, Adelante, sí, sí, David, David. adelante. me parece muy interesante esta exposición histórica, desde luego porque hay que destacar los elementos que hicieron posible esta interrelación injusta entre Estados Unidos y México. Yo quisiera puntualizar, en primer lugar, el origen de Estados Unidos y el origen de México. Eh, Tanto en toda Norteamérica como en México existían pueblos originarios y siguen existiendo, afortunadamente, aún con todos los estragos de estos 500 años. Pero la circunstancia está en que la diferencia de los conquistadores de Estados Unidos y Canadá fue que llegaron ingleses convencidos de que no había otra forma más de quedarse en esas tierras que aniquilando por completo pueblos originarios. En cambio, en México, con parte de las luchas que ofrecieron de resistencia a nuestros pueblos y que siguen resistiendo, pues fue posible su sobrevivencia, aún en condiciones totalmente adversas. Pero nosotros somos conscientes de que en
Norteamérica, lo que es Estados Unidos y Canadá, los pueblos originarios, aún con todos los elementos básicos y culturales que les permitieron sobrevivencia durante miles de años, no pudieron resistir ante el avasallamiento de armas y tecnologías más sofisticadas en la guerra de la conquista. México sí pudo ofrecer una lucha más amplia, y es histórico reconocerlo, inclusive con el monumento al lado de la Marti, no está el árbol de la noche ahora victoriosa, que ha sido rebautizado por muchos compañeros y que nosotros avalamos esa posición, en el sentido de reconocer que la lucha de nuestros compañeros originarios ante la conquista fue muy honorable, en el sentido de que aún habiendo vencido esa noche, que empezó el 30 de junio, a las huestes de Hernán Cortés, les perdonó o los dejó descansar para continuar la lucha al otro día, siendo que los podría haber aniquilado esa misma noche, pero las reglas de guerra obligaban a que había que dejar descansar al enemigo para continuar al siguiente día a la luz del sol. Pero bueno, saliendo de esa diferencia, ¿por qué los pueblos originarios fueron aniquilados totalmente en Estados Unidos y Canadá, obligándonos a vivir en reservaciones? Ahora nos encontramos en el nuevo paradigma de la conquista contemporánea, como expresa la maestra, con un nuevo modelo tecnológico, tecnoeconómico, con base en todo un sistema aprobado en Bretton Woods, y ese sistema monetario nos tiene amarrados al dólar y a todo un sistema productivo neoliberal que nos ha enfrascado en un mecanismo de producción de bienes de consumo, pero que finalmente han venido a perjudicar, a contaminar totalmente el planeta, y que México, aún conociendo de los estragos que esto ha causado para la nación, incluyendo la pérdida de la mitad del territorio, lo continúa con un acto de seguirse uniendo a la vorágine del neoliberalismo, ejemplificado más recientemente, después de los gobiernos priistas y panistas, por López Obrador, que sin ser presidente de la República, comienza a negociar el Tratado de Libre Comercio, sin ser presidente de la República, porque no había asumido el poder formalmente, había ganado las elecciones, pero no había asumido el poder, y se mete a negociar un Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, sin conocer de tratados de libre comercio, sin conocer ni siquiera el idioma, ni siquiera la constitución, como muchas personas lo aseguran, y comete el gran error de firmar un tratado y obligar al Senado de la República a firmarlo en condiciones electorales de reelección de Donald Trump. Ahí pienso que es el gran segundo error histórico, después del error de Santana de entregar la mitad del territorio a Estados Unidos. Después de ese primer error histórico, viene el segundo error de López Obrador, de firmar un tratado sin conocer su contenido, y la prueba es que ahorita estamos ante un debate que seguramente México como república va a perder por los fundamentos legales que hay establecidos. Hasta ahí lo dejaría ahorita para que participen los demás compañeros. Sí, muchas gracias, David. Pues le voy a dar la palabra a José María. Adelante, José María. Buenas noches a todos. Yo creo que las relaciones de México
con los Estados Unidos, desde el nacimiento de los dos países, han sido muy conflictivos y lo van a seguir siendo durante muchos años más. Empezando por el origen de estos países, ¿no? Porque cuando se oye hablar mucho de la doctrina Monroe, ¿de dónde sale o cuándo nace la famosa doctrina Monroe? Hace más de 100 años. En 1823, si no me equivoco, si no me falla la memoria, que ya la ancianidad la puede hacer fallar. Pero tengo entendido que la doctrina Monroe nace en 1823. ¿Y por qué nace la doctrina Monroe? Porque estaban en ebullición las repúblicas americanas para liberarse del poderío europeo, inglés, español y inglés-español principalmente en América Latina, ¿no? Había un conflicto muy grande y que se crece más cuando Bolívar empieza a intentar independizar a toda América del Sur. Inclusive se hace un poco de la vista gorda de México, aunque lo toma en cuenta y lo invita a una conferencia en Panamá, a la cual México va y prácticamente va como diríamos, como un miembro conflictivo con las ideas que tenía Bolívar al respecto de la América Latina liberada. ¿Y por qué sucede esto? Pues nada más hay que ver el origen de Norteamérica. ¿Quiénes son los padres del país norteamericano originarios? Ingleses. Y los ingleses siempre han tenido hasta hoy, no es nuevo, hasta hoy siguen teniendo una tendencia a la hegemonía mundial de cualquier modo. Es más, en América Latina todavía están, ahí en las Islas Malvinas, ¿no? Y ayudadas por quién en su momento, hace unos años, cuando la guerra de las Malvinas con Argentina. ¿Quién ayudó a Inglaterra para que queden ellos posesionados de las Malvinas? Los Estados Unidos. O sea, la tendencia inglesa del norteamericano persiste, claro, desde su punto de vista. Inclusive, estoy hablando de más de 100 años, el gobierno norteamericano, que hoy tiene las mismas tendencias, estaba intentando tener hegemonía en toda América del Sur a través de México e intentó usar a México con esos intereses, ¿no? Bueno, eso hoy se está repitiendo, con la famosa doctrina Monroe, ¿no? Los norteamericanos que tienen, que pelean la opulencia de su raza, ¿sí? Mantienen esa intención del dominio de América Latina para evitar la comunicación con los europeos, tampoco, porque ya los americanos habían deshecho de los españoles y los ingleses verían la oportunidad, junto con los norteamericanos, de influir en la América Latina. Hoy lo seguimos viendo en la misma forma, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado. El gobierno mexicano tiene que ser muy inteligente y desde mi punto de vista, Andrés Manuel lo ha sido en este sentido, de mantener una relación con una potencia, porque lo es, y no nos vamos a poner a patadas con Sansón, manteniendo una relación en la cual defiende la libertad del pueblo mexicano para decidir su destino, ¿no? Eso es muy importante. Y actualmente solo se puede hacer con mucha habilidad política, que nos está demostrando Andrés Manuel que la tiene desde el punto de vista internacional. Muy bien, hasta aquí mi comentario, porque yo creo que está en el momento importante de esa relación
que siempre será desventajosa con un poderío que tienen los norteamericanos desde hace mucho tiempo. Así es. Muchas gracias, José María. Bueno, le voy a dar la palabra a Jorge Humberto. Adelante, Jorge. No sé si me escuche ahí, Jorge. Bueno, antes de darle la palabra a Jorge, si ya nos oye, estoy de acuerdo contigo, José María. También podemos mencionar este destino manifiesto, ¿no? Que también menciona, pues, incluso el derecho divino de Estados Unidos, incluso de apropiarse de del continente, ¿no? Básicamente. Y es el pretexto precisamente de este presidente americano, James Polk, que promete, de hecho, apropiarse de la Alta California y Nuevo México, ¿no? Como que era incluso em, era como su campaña, ¿no? El decir que iba a extenderse hacia el sur. Entonces, bajo esta mentalidad podemos entender también esta mentalidad de Estados Unidos, como tú dices, de ser imperialista, de ser hegemónico. Y cómo desde que Estados Unidos es nación, buscó extenderse, ¿no? Primero al oeste y después hacia el sur, ¿no? Por estos territorios del norte de México que incluso eran inexplorados para la Nueva España. Pero bueno, ya está aquí Jorge Humberto y le voy a dar la palabra. Adelante, Jorge. Gracias, buenas noches a todos. Debo confesarles un pecado. Cuando sostenían un diálogo entre tres, dije, caray, ya cambió el formato. No, ofrezco una disculpa porque resulta ser que después atendí y entendí que estaban esperando al doctor Murueta. Aunque no se dieron cuenta, mi conciencia no me va a dejar dormir si no lo decía. Y paso a lo siguiente. Qué interesante, y coincido con la mayoría de los que hasta ahorita han intervenido, en el sentido de que se le está dando un giro a la política nacional y a la política internacional, y en relaciones internacionales con otros países, no solamente con Estados Unidos. A grado tal que hay en este momento la oposición, no voy a utilizar otro adjetivo más que ese, la oposición pretende que el pueblo mexicano creamos que porque mantiene relaciones con Cuba, con Venezuela, con Rusia, con la mayoría de los países, si no es que con todos los países del mundo, ya somos o nos quieren llevar al comunismo. Desde luego, habemos quienes diferimos de esa situación. Andrés Manuel no nos va a llevar al comunismo. Sencillamente, siempre lo diré, es en este momento la bisagra entre lo que vivimos hasta noviembre de 2018 y lo que en adelante podemos vivir. Incluso podrá sobrevenir a nivel nacional el desencanto. Podrá sobrevenir el desencanto con el actual gobierno. No me gustaría que así fuera, pero si así sucediera, lo que sigue es quizá una revolución o el desencanto, dar marcha atrás y tener otra vez contratar a nuestros verdugos ancestrales. Algo peligroso, desde luego, no para mi persona, pero debo decirlo, no lo estoy presumiendo, nada más lo señalo. Si durante 40 años me he dedicado a defender derechos de trabajadores, a formar sindicatos, a tratar de darles conocimiento para que aprendan cuáles son sus derechos, me parecería triste una regresión y que todo el trabajo que muchos, no sé cuántos, hemos llevado a cabo desde diferentes trincheras, se truncara o, repito, tuviéramos una regresión. No tengo la fórmula ni la propuesta concreta
precisa para lo que he escuchado el día de hoy, pero bien podemos hacer dos cosas. Creo que tenemos que intensificar la educación, la formación respecto al conocimiento de los derechos de los mexicanos, para que a partir de ahí vayamos creciendo en calidad y en la defensa de nuestros derechos ante quien sea un hombre de izquierda corrupto o sea un hombre de derecha peor. Eso por un lado. De ahí que tal vez no podamos formar una escuelita como la que tiene por ahí uno de Morena, no me acuerdo cómo se llama, creo que es un caricaturista. No podemos formar una escuelita así por una simple razón. A ese hombre y a otros les paga el gobierno. Como Gerardo Fernández Noroña, pues es muy valiente en las tribunas, pero le pagamos nosotros para que esté ahí. No sé cuánto le pague yo, pero tiene fuero además. Y los que andamos en esto, en la brega, no tenemos ni fuero ni dinero. Y si alguien lo tiene, no levante la mano, no me lo aclare porque le voy a pedir prestado. Pero por otro lado, sí podemos ir formando. Ya he hecho unas propuestas. A veces soy demasiado lento, como dice el maestro Rivas, tal vez por la edad. Quisiera abordar muchos temas, pero bien podemos jurídicamente ir orientando sobre lo que hoy tenemos. En un pequeño grupo de 12 que somos ahorita, en otra reunión, subir a los grupos de WhatsApp, contaminar, entre comillas, con conocimiento de cuáles son nuestros derechos, cuáles son los que se nos están violando permanentemente, cuáles se les violan a los trabajadores, cuáles se violan, en qué consiste el outsourcing, que creo que ya lo explicó Porfirio Martínez excelentemente en una ocasión. Mis respetos para el maestro Porfirio, pero que tanto diputados como el gobierno de, entre comillas, izquierda, encabezado por Andrés Manuel, hacen caso omiso de muchas violaciones que vienen desde sexenios anteriores, como la ley UMA, que perjudica a 1,300 jubilados del ISSSTE, pensionados, y no sé a cuántos millones del Seguro Social, y de todos los sistemas de seguridad en el país. Eso por un lado. Decirle a nuestros conciudadanos cuáles son los derechos, cuándo nos están violando, por qué, qué tenemos que hacer en líneas generales, y el valiente que quiera entrarle, pues que le entre, y si no, después que se aguante. Porque tengo una máxima, asesoro valientes, y no es que yo lo sea. Eso es una sugerencia, si así se quiere ver. La otra, ¿por qué no rescatamos, aprovechando la invitación de Andrés Manuel, de ser autosuficientes energéticamente, alimentariamente? Es importante lo que está proponiendo, pero lo está proponiendo él y su equipo de trabajo. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿En qué medida estamos apoyando sus ideas? Porque me parece que lo estamos dejando solo. Podríamos incidir en comprar los alimentos que producen los pueblos originarios, alimentos orgánicos como lo hay acá en Texcoco, sábados y domingos, productores, emprendedores, que ahora es la palabra de moda, se ponen a vender sus productos, no sé cuánto vendan, pero pues a veces se antoja comprarles 1 kilo de papas, aunque nos estén prohibidas por el almidón y demás, qué sé yo. Pero ayudar a esa gente, ayudar, coincidir con ellos, platicar con ellos, hacer recorridos, su servidor los hace los sábados y los domingos. Casi me dedico a grillar esos días. Ya tengo algunos amigos, otros conocidos, y podemos ir incidiendo. Podemos incluso, le comenté al doctor hace algunas semanas, la posibilidad de que venga gente de Chihuahua con temas educativos,
La cultura rarámuri nada tiene que ver con la chiapaneca ni con la guelaguetza que está comercializada. Nada tiene que ver. Sería interesante que en Valle de Bravo, por ejemplo, pudiéramos hacer una presentación. Soy de Chihuahua y no estoy presumiendo. Ya le dije a esta gente que por el hospedaje no se preocupen. Hay mucho piso en la casita que tengo. Se pueden hospedar y que bueno, pues no me ofrecía pagarles su estancia en Valle de Bravo y parece ser que están animados. Ya se integró uno de ellos, la maestra Yesenia González Armendáriz, ya se integró, creo que ayer o antier se le integró y está animadísima porque se dedica a cuestiones didácticas mediante mensajes no ocultos, sino directos. Tiene algo de estudios de psicología, trabajo social y creo que es la persona idónea, pero que bien podemos ayudarle en muchos sentidos. La educación es importante. Podemos aprovechar esa estancia en Valle de Bravo y difundir. A lo mejor es exceso de publicidad para ellos, pero es otro tipo de cultura nacional y que surge de pueblos originarios. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Bueno, le voy a dar la palabra ahora al doctor. Adelante, doctor. Sí, gracias, Marce. Pues un tema muy vigente en esta etapa, ¿verdad? Por eso también lo postulamos, por lo que ha pasado en los últimos 2 meses o en todo este sexenio, ¿no? Los últimos 2 meses, el que López Obrador no fue a la Cumbre de las Américas, que los estaban invitando Biden, luego fue a la visita con Biden a principios de julio, y pues parece que no, planteó lo de la migración y Biden parece no haberle hecho mucho caso. Y finalmente, bueno, ya viene esto de que el reclamo de que no está cumpliéndose con algunas de las normas del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, que porque México está protegiendo demasiado a Pemex y a la Compañía Federal de Electricidad, ¿no? Y pues sí toca temas sensibles para nosotros, en relación con la soberanía nacional, que es un tema histórico, ¿sí? Hay que decir también esto que dijo López Obrador recientemente respecto a Julian Assange, de que si lo mantenían preso, si lo dejaban preso, tenían que quitar la Estatua de la Libertad, que los que llaman conservadores dijeron que, ay, qué ocurrencia, ¿cómo van a quitar la Estatua de la Libertad? Como si fuera algo literal. Eso también hay que decirlo, ¿no? No se trataba de decir, sino que ese símbolo que es la Estatua de la Libertad que le regalaron los franceses a los estadounidenses como símbolo de la libertad, pues era una paradoja que siguiera siendo uno de los símbolos emblemáticos de Estados Unidos si tenían amordazado o habían amordazado o habían sancionado a Julian Assange, ¿no? Eso quiso decir, no tanto el desmontar la Estatua de la Libertad, como lo tomaron muchos literalmente, ¿no? Que no entendieron ahí bien la metáfora. Entonces, nos decíamos en una sesión anterior que a nosotros sí nos interesa mucho y es parte del proyecto constitucional la soberanía nacional en este contexto de lo que decía esta frase que ha usado López Obrador frente a ellos mismos, los estadounidenses, cuando vino Kamala Harris, y creo que a Kerry creo que también le dijo que eso de que Estados Unidos, que México tan lejos de Dios, tan pobre, podríamos decir, y tan cerca de los Estados Unidos, ¿no? Y que López Obrador dijo que qué bueno que estamos tan cerca de los Estados Unidos. Y no deja de ser interesante históricamente que esta frontera que compartimos con los estadounidenses, que es una frontera que no es la que debiera ser, sabemos nosotros que mucho de lo que es el territorio actualmente que está legalizado como estadounidense es legítimamente un territorio mexicano por historia, que Nuevo México, Baja California, Colorado, Arizona y Texas, pues eran parte de México, e incluso la Florida, pues era parte de la capitanía de Cuba, ¿no? Son territorios latinos. No hay que perder de vista también que una cosa muy curiosa es que Estados Unidos
es el cuarto país de habla hispana. No sé si alguna vez lo habían pensado. Entonces hay una especie de colonización de los latinos, particularmente los mexicanos, en territorio estadounidense, donde hay cerca de 36 millones de hispanoparlantes, que solamente me parece que Colombia y México. México es el país más grande de habla hispana, aparte de las etnias que lo integran. Está Colombia y Perú, y todos los demás países tienen menos, inclusive España tiene 30 y tantos millones de hispanoparlantes. Entonces están en América 3 países de habla hispana y más grandes, y uno de ellos es Estados Unidos. En algún momento hemos dicho los psicólogos latinoamericanos que podríamos hacer un congreso latinoamericano de psicología en Nueva York, porque Estados Unidos es un país también hispanoparlante, a pesar, bueno, se habla mayoritariamente o aparentemente se habla en mayor cantidad del inglés, pero muchos de los trabajadores que están en los diferentes lugares de Estados Unidos son hispanoparlantes, algunos brasileños, pero la mayoría hispanoparlantes, ¿no? Es decir, latinoamericanos. Entonces, ese es un fenómeno interesante. Ahora, ¿qué ha pasado? O sea, López Obrador parece tener este anhelo que durante muchos años se ha tenido de que los presidentes mexicanos tengan esta dignidad frente a los presidentes, frente a los gobiernos estadounidenses, que siempre parecen sometidos. Hay una foto histórica de López Portillo de pie junto a Reagan y su esposa, los dos, el presidente mexicano, él de pie y el presidente estadounidense sentado, ¿no? Y bueno, Trump, cómo se comportó como una especie, a pesar de que hay que reconocer que López Obrador fue mejor tratado por Trump que Peña Nieto, tanto Obama como Trump, pues despepitaron, lo ridiculizaron ambos, ¿no? Recordemos esas escenas donde Peña Nieto inclusive lo contradice directamente Obama, diciendo que él sí era populista. Entonces siempre hemos tenido este sentido de impotencia frente a esta potencia económica y militar que es Estados Unidos, y mucho se ha hablado inclusive de que los americanos y de que esto es americano como si fuera de más calidad, el famoso malinchismo. Entonces tenemos un reto de modificar esta problemática, y que, como dice Jorge Humberto, en algunos puntos de este manejo de soberanía, pues podríamos coincidir con López Obrador, aunque nosotros vamos más allá con el proyecto constitucional, viendo que la soberanía, como también decía Jorge Humberto, pues depende de que nuestro campo esté productivo, y no parece que el gobierno mexicano actual esté suficientemente atendiendo al campo para que haya soberanía alimentaria. Aunque parece estar consciente del concepto, no hay prácticas de atención suficiente a los campesinos, a los pueblos originarios, no hay prácticas para impulsarlos, reivindicarlos suficientemente. Hay una ligera reivindicación, pero se podría hacer mucho más. Entonces, alimentos energéticos necesitaríamos desarrollarlos. Y otra cosa muy importante, en psicología hemos desarrollado la teoría vinculada con procesos económicos y con procesos psicológicos, de que la independencia en realidad corresponde a una multidependencia, que no es posible una independencia sin una multidependencia. Entonces, algo que urge, y sobre todo con América Latina, pero con muchos otros países del mundo, es la diversificación económica, que hasta ahora no se ha dado. Todavía más, cerca del 85% del comercio exterior mexicano se hace con Estados Unidos, ¿no? Y los Estados Unidos, pues obviamente colocando sus productos, México mandando mano de obra barata, petróleo y enervantes, y comprándole toda la tecnología o mucha tecnología a Estados Unidos, más que a otros países europeos o asiáticos que también, ¿no? China, que está compitiendo ahí. Inclusive fue interesante ahora que fue la visita de López Obrador a Biden, que López Obrador dijo que si China era la fábrica de alimentos del mundo, ¿no? Y Biden lo contradijo. Porque no solamente por el incidente de si el dato era correcto o incorrecto, sino porque la rivalidad ahorita principal de tipo económico y probablemente militar también
es con China. Y China, obviamente, sabemos que tiene una parsimonia para estar observando. Entonces, desde luego que es un reto hasta dónde nosotros podemos vincularnos como país con China, económicamente, políticamente, con Rusia, pero sobre todo lo que más nos interesaría es generar el mercado común latinoamericano, la moneda común latinoamericana y la articulación con la diversidad de países europeos, sobre todo, diría Vasconcelos, con aquellos de carácter latino. Vasconcelos parece, Vasconcelos era anti-estadounidense, a pesar de que vivió en Estados Unidos varias veces, pero era en contra de la cultura porque parece esta cultura aplastante, homogeneizante que pretende establecerse. Y entonces él decía que, pues que las culturas latinas, no solamente latinoamericanas, sino también latinoeuropeas, teníamos como siempre, teníamos el reto de la rivalidad histórica con los grupos anglosajones y que nos correspondía a los latinoamericanos como fusión de todas las culturas ser la última raza y la posibilidad de generar una comunidad sin razas, como una comunidad mestiza mundial. Y que es el reto que tenemos que pensar también con respecto a Estados Unidos. Una cosa interesante es que en esta frontera se juntan estas dos, en la frontera México-estadounidense, se juntan los pueblos prehispánicos que están en nuestra sangre, están en nuestra cultura, se junta la parte latina de Europa que también está en nuestra sangre y en nuestra cultura, con esta rivalidad histórica con los anglosajones. Entonces tenemos todo un reto interesante desde México de poder coexistir y convivir sanamente con los estadounidenses, en particularmente pensemos en el pueblo estadounidense, al cual obviamente le falta mucho de la afectividad que tenemos los latinoamericanos y que ellos han perdido y por eso nos compran tantas drogas y están tan aislados, tan deprimidos, tan en soledad, tan suicidándose. Los anglosajones son de los mayores suicidas del mundo. Entonces podemos aportarle e integrar hacer este vínculo con el pueblo estadounidense, pero buscando nuestra soberanía y nuestra independencia política a través de la multidependencia para no estar siempre avasallados, ¿no? Ya ven que Trump dijo, le subimos aranceles y no ponen el muro, y pues López Obrador y Ebrard no tuvieron aparentemente otra que decir, órale, ahí está la Guardia Nacional dedicada a cuidar la frontera sur y la frontera norte para que no haya tanta emigración de Estados Unidos, y con eso tuvieron como contento a Trump, que había hecho tanto énfasis y que ahora vino a traicionar esas pláticas al decir que había doblado fácilmente a Ebrard cuando lo fue a visitar. Entonces, tener este estilo de dignidad que ojalá López Obrador lo pueda mantener y desarrollar, se le da un poco esa tesitura a López Obrador de poderse mantener. Yo pienso que esto que está pasando de lo del TEMEC, debemos como pueblo mexicano ganarlo. ¿Cómo que nos van a quitar la soberanía energética? No es un problema de López Obrador, es un problema del pueblo mexicano. Y entonces, por supuesto que queremos la nacionalización de la industria eléctrica y por supuesto que queremos que haya independencia energética también en la parte de los hidrocarburos, del petróleo y del gas, y también de la energía atómica. Y por supuesto que también habría que tener soberanía alimentaria y tenemos que cuidar el campo, lo cual, repito, López Obrador no está haciendo. Entonces, que esa sea la actitud y uno de los retos que tenemos si vamos a instalar el nuevo proyecto constitucional, el autogobierno, es cómo mantener una actitud de respeto, de diálogo, de soberanía ante los gobiernos estadounidenses y de vínculo y de fraternidad con el pueblo estadounidense y sobre todo con los que son de origen latinoamericano y aquellos que están allá como migrantes latinoamericanos también. Bueno, eso era lo que yo quería decir. Sí, muchas gracias, doctor. Sí, pues muy interesante todos estos planteamientos. Yo quería mencionar que precisamente, bueno, había tomado a Isidro Fabela porque es como retomar nuevamente la experiencia del siglo XX con Isidro Fabela, terminar el siglo XIX y XX, porque Isidro Fabela
desde una perspectiva internacional jurídica, retoma estos aspectos de derecho internacional para fortalecer precisamente la posición de tanto de México como América Latina. Y creo que es lo que está haciendo nuevamente López Obrador, ¿no? Al defender estos principios de política exterior, de autodeterminación de los pueblos, de no intervención, etcétera. Todos estos principios de política exterior son ahorita muy importantes porque estamos como en una etapa similar a lo que fue todo este imperialismo de Estados Unidos y de Europa, porque en la práctica nos fortalece y nos defiende, ¿no? Porque incluso se encuentran dentro del artículo primero de la Carta del Atlántico. Y otra cosa que yo quería mencionar también es que esto es por un lado, ¿no? A nivel internacional. Por otro, creo que, y bueno, es que no he profundizado mucho en la cuestión del TEMEC, pero una de las fases de este Tratado de Libre Comercio que siempre he dicho que es muy, muy desigual, terriblemente desigual, pero uno de los artículos es que México, por ejemplo, el Estado mexicano no puede apoyar al campo. Desafortunadamente Estados Unidos sí lo hace, ¿no? Entonces ahí hay muchas cuestiones muy, muy desiguales del Tratado de Libre Comercio. Y creo que por eso ¿Por qué dices que no lo puede apoyar? No entendí bien sí, eso. es decir que dentro del Tratado de Libre Comercio está estipulado que el gobierno mexicano no puede subsidiar al campo mexicano. Y esta es una cosa terrible, pero Estados Unidos sí lo hace. Entonces, ahí está el meollo del asunto. Otra cosa que quería mencionar precisamente de Isidro Fabela es que precisamente y a través de este marco jurídico, Isidro Fabela quería impulsar precisamente a través del Estado y a través de una visión central, a México en todos sus aspectos, ¿no? Cultural, de arte, de cine, hacia el mundo, que creo que lo logró porque Isidro Fabela incluso apoyó en su momento a López Mateos y creo que lo logró en ese contexto. Pero bueno, voy a darle la palabra ahora a Margarita y después se la vuelvo a dar a Jorge. Te estoy Adelante. pidiendo también la voz, También Marcela. Elisa sí. quiere hablar. Gracias. Ok. Elia. Elia, sí, Elia, es que no te veo, nada más veo las manitas del Zoom. No tengo Pero manita, pero por eso pongo el sí, dedo. bueno, adelante, Elia, ya que estás aquí. Ok, pues yo nada más viendo la introspectiva que hicieron todos y lo histórico con los antecedentes actuales, tenemos que pensar en una cosa muy importante. Estamos unidos indirectamente a Estados Unidos, pero hay un fenómeno muy, muy serio que no hemos estado observando, el agua. Observemos el calentamiento global. El agua va a ser un factor mundial. El calentamiento global va a ser un factor en donde va a avasallar a todas las naciones. Lo estamos viendo ahorita ya con la temperatura que están tan altas en Estados Unidos. En el norte del país, como Monterrey, Nuevo León, no hay agua. Inclusive Coahuila, Chihuahua y parte de Tamaulipas están teniendo sequía y también Baja California. Entonces, para poder tener industria, industrializar el campo, necesitamos el primer factor, los recursos naturales. El problema de TECMEC es de que las empresas que están queriendo demandar, que es lo que más o menos entendí sobre lo que es los energéticos. ¿Por qué? Porque estamos en un punto crucial mundial en el que estamos ante una tercera guerra mundial. Pero no nada más por la pandemia,
porque es también el aspecto económico de las potencias y que nos están llevando, nos están arrastrando indirectamente al espacio. Ahorita estaba observando que quieren colonizar parte de Marte, quieren tener ya inclusive colonias en la Luna, etcétera. Pero ¿por qué está sucediendo esto? Están tratando de dar a entender que hay otros energéticos como el helio 3 en la Luna, que es un material que se utiliza para hacer la propulsión con los vehículos de la NASA, los cohetes, para la velocidad de la luz. Y nos tienen a todos pues escondidos, ¿verdad? Con el problema de la pandemia. ¿Y cuál es el problema? El factor número básico, que es la sustentabilidad de la vida en el planeta a través de los alimentos, sí, como dijo el compañero Humberto, orgánicos. Las cooperativas, pues es una función que podemos hacer a través de proteger nuestra soberanía nacional, pero realmente los países quieren formar bloques. Por ejemplo, pues por eso hablan de Canadá, Estados Unidos y México, porque el plan que traen ellos es tener contacto con nuestros recursos naturales, incluyendo el agua, incluyendo los hidrocarburos. Observemos lo que está pasando con el carbón, que inclusive la EPA, que es la Profepa de Estados Unidos, la Environment Protection Ambiental, le están quitando poder la Suprema Corte de Justicia precisamente en el Congreso de Estados Unidos para tener más apoyo para las industrias del carbón y de hidrocarburos. Fíjense qué curiosa administración. Por un lado, Biden quiere proteger el medio ambiente y por otro lado está la Suprema Corte de Justicia de ellos tratando de controlar para seguir con los impactos ambientales. Tenemos un presidente que quiere, pues de alguna manera, generar trabajos y evitar la migración, pero si no tiene la economía para evitar los proyectos de impacto ambiental, ¿qué va a suceder? En primer lugar, ahorita hay una denuncia muy fuerte también con Monsanto, de los transgénicos y hay una sustancia, no me acuerdo cómo se llama, glipoceno se llama, o es una, Glifosato. ajá, glifosato, esa sustancia quema totalmente los campos, es peor que el DDT. Está prohibida en Europa y la están pasando aquí a México. ¿Qué va a hacer de nuestros campos? Aparte de que no tenemos agua y nuestra agua, por ejemplo, tenemos la mayoría contaminada, como el río Lerma. Pues, ¿qué está sucediendo? Pues que va a impactar los campos empobreciéndolos. Entonces, tendríamos que tener estudiosos ecotoxicólogos, tener gente que genere economía en el gobierno para que se le dé el bienestar a nuestra gente. Por ejemplo, los más que siembran y todos son los pueblos originales, los indígenas, porque saben perfectamente que el amor a la tierra es el amor a la familia. Entonces nosotros tendríamos que utilizar esa filosofía de nuestros ancestros para poder proteger nuestros recursos naturales, pero empezando con evitar los impactos ambientales que van a generar la falta de sistemas hídricos, el cuidado del medio ambiente y lo más básico, el agua en todas las comunidades. Este es un aviso que nos está dando la madre naturaleza, pero para poder tener soberanía tendríamos que cuidar que no nos controlen los acuíferos desde el río Colorado, los ríos que vienen de las cuencas hidrológicas que quieren controlar desde ahí a los campos mexicanos. Entonces, ese es el número uno. Número dos, los hidrocarburos. Que quieren controlar nuestros hidrocarburos es delicado, pero también tendríamos que hacer biotecnologías solares, eólicas, fotovoltaicas con empresas nuestras, incluyendo el litio, porque ellos también van sobre el litio, van para hacer las pilas de los vehículos automotores eléctricos. Entonces,
Y nosotros tenemos muchos jóvenes, muchos niños que ya tienen un nivel de preparación que nos van a asombrar. De hecho, Ok, tenemos superdotados. En lo que hablaba señor Marco es cierto. Nuestra visión debe ser a una cultura global, pero yo creo que hasta espacial, porque nuestras generaciones nos vienen avasallando con sistemas inclusive de robótica, y etcétera. Entonces, podemos equilibrar el campo o equilibrar las actividades con lo que es la ingeniería cibernética. ok, Tenemos que Elia. Sí, hacer algo para poder ayudar realmente a nuestras generaciones que vienen atrás de nosotros y darles esa apertura. El gobierno en eso está fallando porque se ha desestabilizado la educación. Y estoy de acuerdo con el señor Humberto y con el señor José María y el señor Marco, de que de alguna manera nuestros, tú comentaste Isidro Favela y pues está el profesor que habla de la raza cósmica. Tenemos que irnos hacia un nivel futurista. Ya no podemos quedarnos, sabemos, pues es bueno conocer los antecedentes históricos, está bien, pero ahora tenemos que ver cómo un gobierno verdadero, que no nada más se entregue a la política, sino que aterrice los programas para apoyar y ser sustentable el desarrollo económico de México. Esa es la soberanía que tenemos que defender, el desarrollo gracias. sustentable. Gracias. Gracias, Gracias, sí, Marcela. Elia. Gracias, Elia. Ok, bueno, pues le doy la palabra a Elisa. Adelante, Elisa. Muchas gracias, Marcela. También con respecto al Tratado de Libre Comercio, está en desventaja, oí al doctor Dussel hablar sobre que no podemos hacer ningún trato. Me acuerdo cuando, ¿cómo se llamaba? El Enrique Peña Nieto hizo tratos con una compañía china y luego los indemnizó porque en el tratado está escrito que no podemos hacer tratos con ningún otro país a menos que Estados Unidos lo permita. Y bueno, o los tres, Canadá y Estados Unidos. Y sí, hay controversias entre estos tres países respecto a muchos temas, pero ese es una obligación de México, no hacer tratos sin el permiso de los otros dos. Y otra de las cosas es la hegemonía de Estados Unidos, no solo en América Latina, sino en todo el mundo por el sistema SWIFT, porque ellos tienen los bancos intermediarios que permitan o no hacer transacciones económicas internacionales, pueden congelar los activos de otros países y por medio de un dólar que está tan devaluado, pero sin embargo todas las reservas de muchos bancos están en dólares y hasta otra alternativa a sistema SWIFT de intercambio internacional, que es de la mitad de los países digamos, está China, el BRICS, y parece ser que Emiratos Árabes, que ya están tratando de hacer los intercambios comerciales exceptuando al dólar, pero dicen que para cuando esta situación se haga efectiva ya como una buena competencia ante el sistema económico de Estados Unidos, que te puede sancionar con cualquier cosa porque ellos mandan, ellos ordenan y te dicen qué hacer o no hacer. Ese es el problema, no con México, sino con todo el mundo. Y son los 10 países que están unidos dicen que la sede está en Bélgica, los SWIFT, estos famosos, que, por ejemplo, dicen que un latino quiso enviar dinero desde Rusia a otro
a sus familiares latinos aquí en México y no se lo permitieron. Entonces el banco trajo el dinero aquí a través de los bancos internacionales esos que controlan y que como para no ser sancionados, entonces regresaron el dinero, no se lo entregaron a la persona a la que tenía el destino y para entonces en lugar de los $5,000 ya le habían rebajado 60 dólares. Y como controlan todo y todo está sancionado, no sancionado, puedes o no puedes hacer, entonces te tienen amagado, te tienen obligado, porque esa moneda es hegemónica, entonces tienen a Europa ahorita atada del cuello porque pues si no se sancionan, se hacen las sanciones como ellos ordenan, y se están poniendo la horca ellos mismos, entonces están aumentando el capital a Rusia porque ellos tienen ya otros tratados con China, con India, y bueno, a la mera hora tiene que tronar esa situación, pero para mientras ya nos están perjudicando y están perjudicando a todo el mundo, no solo Latinoamérica, entonces para deshacerse de estos tratados necesitamos decir no y basta. Y no, por políticas no se ha podido hacer esta situación porque se tiene que llevar una situación en la que tengamos que ser, digamos, política y diplomáticamente congruentes con el mundo para que no nos bombardeen, yo creo. Sí. Es todo. Muchas gracias, Elisa. Bueno, le voy a dar la palabra nuevamente a Jorge. Adelante, Jorge. Sí, muchas gracias. Tengo algunos puntos. He estado haciendo anotaciones, como siempre, en el número y procuraré ser breve. Hasta donde tengo conocimiento, aunque no soy experto en la materia, los reclamos respecto de Estados Unidos y o Canadá no son tales, son consultas, es decir, son preguntas del por qué esto, por qué aquello y por qué lo otro. A partir de ahí, dependiendo de lo que responda el gobierno federal, vendrán las demandas y jurídicamente vendrá la defensa. Es decir, en lo personal no me alarma, pero quería precisarlo. Ese es el punto número 1. El punto número 2, resulta ser que los gringos, porque Estados Unidos mexicano y Estados Unidos de Norteamérica, a veces decimos Estados Unidos y la verdad es que me confundo. Resulta ser que con los gringos, ese país o el gobierno es más socialista, pues subsidia, irónico, ¿verdad? Subsidia a los productores del campo. Y si en el TEMEC prohíbe el subsidio del gobierno federal, hay que buscar alternativas. Alternativas no subterráneas, pero como ya lo dije antes, la posibilidad de apoyar a nuestra gente del campo. Yo no soy gente del campo, aunque nací, soy hijo de campesino, pero no me dedico a eso. El tercer punto, tenemos que ilustrar, por lo que dijo alguna de las compañeras y lo dijo bien, sin embargo, no es que escasee el agua en el norte del país, en Nuevo León, en Chihuahua, en Durango, no, nos la han escaseado comercializando el agua, que es un derecho humano y preferente para los ciudadanos en general. Tenemos que decirle a nuestra gente, tu derecho humano a disfrutar del agua es preferente sobre cualquier otro. Y tenemos que decírselos. Cuarto, perdón, por aquí no tengo mis lentes. El cuarto, me llama desde hace años la atención la guerra que inició Calderón, que ya le cambiaron de nombre y de apellido, pero bueno, no me meto en eso. Creo que ustedes lo conocen. La industria armamentista. Los estadounidenses, para controlar países, necesitan fomentar la producción de armas. Y a nosotros nos tienen controlados
mediante el trasiego de armas. Es decir, arman a un grupo y a otro. Le vendieron a los narcotraficantes y luego le vendieron al gobierno de Felipe Calderón. Fue el negocio redondo. Intentemos cartas dirigidas al Congreso Federal como ciudadanos que desde luego tenemos plenos derechos para que incidan en las decisiones de la demanda que intentó hace semanas el gobierno federal para restringir las armas traídas a México. Desarmamos a los delincuentes, el gobierno federal no gasta en armamento y eso no va a solucionar todo, pero va a ser un paliativo. Y evitaremos más asesinatos, más violencia, que finalmente ni siquiera se genera internamente, sino es por los armamentistas, la industria armamentista de Estados Unidos, que promueve el uso de armas, incluso en casa, como lo promovió el presidente del PRI, como lo propuso hace unos días. La quinta es buscar resquicios jurídicos contra candados del TEMEC. Seguramente los hay, y lo digo con conocimiento de causa. Siempre una coma, un punto, un acento, a los abogados nos da la posibilidad de combatir. Busquemos eso y digámoslo. La sexta, y creo que es la última, sí, es la última. Todo esto, difundámoslo en redes sociales, no nos quedemos con el conocimiento. El conocimiento para nosotros no nos hará crecer, tampoco nos va a redituar si lo difundimos, pero en la medida en que protejamos los derechos del vecino, protegemos los propios. Y hay una frase que me gusta: nadie hará por ti lo que a ti te corresponde hacer. Hagamos lo que tengamos que hacer como obligación social, ética, moral, económica, para protegernos de este embate delincuencial. Educando a nuestro pueblo más allá de la educación que pueda tener, que no les estoy diciendo ni ignorantes ni nada que se le parezca. Eso es todo. Agradezco la posibilidad de hacer mis comentarios. Me voy a poner a trabajar en ello. Espero sinceramente, de corazón, con todo el afecto del mundo, que haya eco. No para que yo me vuelva famoso, que a lo mejor ya lo soy, pero no quiero serlo más, sino para que caminemos por el camino que nos hemos trazado y al que con mucho gusto le entré. Y aquí voy a seguir. Buenas Perfecto. noches. Muchas gracias, Jorge. Bueno, le doy la palabra ahora al doctor. Adelante, doctor. Primero Raquel y luego yo. Aquí está Raquel, no la veía. Bueno, Adelante, perdón. adelante, Raquel. Voy a hacer un comentario muy breve. Otro grave conflicto que tenemos en México son las políticas del narcotráfico de Estados Unidos. Mientras hay una imagen de que los gobiernos norteamericanos, se oponen al narcotráfico, la verdadera realidad es que están haciendo todo para su beneficio y todo para incrementar el negocio del narcotráfico, porque para ellos es un enorme negocio la enorme cantidad de adictos que tiene Estados Unidos. Entonces, involucran a nuestro país en ese negocio, ¿verdad?, en el cual es una gran necesidad para ellos, y ahí tenemos enormes cantidades de comunidades donde la violencia es terrible, la explotación, y donde los plantíos de todos estos con los que se fabrican las drogas se está extendiendo en forma total. Quiere decir que esta cercanía y la hipocresía del gobierno de Estados Unidos está influyendo enormemente
en la violencia, la muerte, en el gran negocio del narcotráfico. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Adelante, doctor. Yo quería agregar a todo lo que se ha dicho que algo que está un poco haciendo López Obrador y que no han hecho otros gobiernos anteriores es familiarizarse con los actores sociales y políticos en Estados Unidos. Creo que un error que muchas veces se comete, y creo que a veces lo hemos cometido quienes pensamos en una transformación social, es ver a Estados Unidos como un bloque, como si los estadounidenses todos pensaran como el Partido Republicano o el Partido Demócrata. Y por lo menos hay personajes como Chomsky que tienen otra perspectiva y con los cuales debiéramos articular. Y también con Bernie Sanders y con otros que hay que ir conectando y hay que ver de qué manera también se está desenvolviendo la dinámica interna de los Estados Unidos y particularmente en relación con los propios los latinoamericanos que están allá, los que ellos llaman los hispanos y los negros, las personas, dicen ellos, de afrodescendientes, como si los otros fueran europeos descendientes, o sea, las personas, los mulatos, los diferentes expresiones étnicas que hay en Estados Unidos, y no deja de ser interesante incluso la actitud que tiene la vicepresidenta actual Kamala Harris como mujer que pudiera acceder a la presidencia de Estados Unidos y existen, yo le veo muchas posibilidades que por fin pudiera haber una presidenta en Estados Unidos que fuera Kamala Harris, y más allá de que seguramente no deja de estar dentro del sistema de status quo y del establishment gubernamental estadounidense, no deja también de ser, como lo fue en su momento Hillary Clinton, pero yo creo más aún Kamala Harris por su color de piel, por su grupo sanguíneo, diríamos, es un símbolo femenino y de otras cosas que si lo vinculamos un poco al reciente presidente Obama, también negro, luego se enojan ellos de que les digan negro, pero para nosotros es un color tan respetable como cualquier otro color. Entonces, tenga cuidado con una demanda, doctor. No dije nigger, dije negro como color, ¿no? De Black Power. De Black Power. Entonces, yo creo que esos símbolos de los grupos étnicos, de los blancos, inclusive que son pensantes, como dije, Noam Chomsky, y muchos otros, muchos artistas también estadounidenses son sensibles a un nuevo modo de vivir, con los cuales tendríamos que buscar gradualmente y en lo posible algunos vínculos, de tal manera que no sea país contra país o algo así como a veces se ha pensado, sino un estilo de vida que pretende ser avasallante con otros estilos de vida, que pretende imponer valores muy complicados como el armamentismo o como la segregación de minorías o como el militarismo o la invasión a otros pueblos, la imposición de modelos, y otro tipo de estadounidenses que se acercan, incluso hay movimientos en Estados Unidos que se acercan al movimiento que estamos haciendo en México con el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano y con la Sociedad del Afecto. De hecho, hay un movimiento que se llama, ahorita se me va su nombre, Pavel, ¿tú te acuerdas de cómo se llama este movimiento? Trae Movement, que es un movimiento también de transformación social, digamos, al estilo finalmente especial que ellos tienen, pero que no deja de tener algunos puntos de articulación con cosas que a nosotros también nos interesan. Y finalmente quisiera decir el Street Movement, y también quisiera decir que en algunos momentos hemos planteado que los mexicanos radicados en Estados Unidos, sobre todo considerando Estados Unidos como un país importante de habla hispana, también pudieran conformarse, aunque sea sin territorio, en consejos o asambleas estatales mexicanas, aunque no correspondan o correspondan simbólicamente a Texas, a Nuevo México, Arizona, Baja California, incluso a Nueva York
o a Illinois, y que hicieran sus consejos estatales mexicanos y participaran en la Asamblea Nacional de Autogobierno en México, que se sientan parte, aunque la frontera esté marcada por lógicas que no nos corresponden, que ellos se sientan parte del proyecto nacional mexicano que nosotros estamos impulsando. Eso es lo que quería decir. Gracias. Sí, muchas gracias, doctor. La oportunidad, Ok, bueno, aquí, bueno, tiene la mano levantada Elia. Adelante, Elia. Y David quiere volver a Ah, participar. ok, claro que sí. Sí, yo nada más para ser breves, creo que otro punto que se debe de ver y visualizar es el tener lo que es la colonización de otros planetas, en lo que yo les mencionaba, porque inclusive pues están tratando de los rusos de no, ya no estar en la zona internacional que tienen ellos de investigación que tripula Estados Unidos, China y varios países. Y los rusos quieren hacer aparte su zona para estar cerca de la Luna. Es muy importante, les voy a decir por qué. Hablamos de bloques, hablamos de bloques en la Unión Europea, los bloques del Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos, Canadá, pero pues estamos hablando de un bloque de América y pues el bloque de Asia. Aquí la situación es de que es muy serio cuando hay problemas pues, de armamento, hay problemas de discriminación, que ahorita estamos viendo al presidente de Hungría, que está tratando de discriminar a todo lo que no es europeo. Y definitivamente nos estamos enfrentando a un tiempo histórico en donde nosotros tenemos que proteger nuestra soberanía nacional, pero también tenemos que tener gobiernos que actúen y que verdaderamente, como dice Marcela, pues no tienen presupuesto económico para el campo, pues eso es algo muy grave, porque necesitamos que se vuelva la gente autosuficiente. Y la única manera es de que la gente, ¿por qué emigra? Por la falta de seguridad y por la falta de apoyo de los propios gobiernos latinoamericanos, inmersos en una violencia, es un ciclo vicioso. La compañera que habló sobre el imperialismo está realmente interesante porque por un lado se quieren solucionar otros problemas, pero por otro lado no se actúa. Y hay discriminación y falta de factibilidad para los programas y promover los derechos humanos. Y estamos viviendo esos tiempos proféticos, nación contra nación, reino contra reino, y es lo que nos habla la migración. Pero aparte los fenómenos naturales, como lo del calentamiento global, que no, es una cosa muy seria, y sí, vamos a pensar que el agua la quieran controlar desde Estados Unidos a México, pero también afectan al norte a todas sus empresas, porque no hay límites en la ecología, no hay fronteras. Entonces, los impactos se pueden dar y la falta de sustentabilidad es lo que nosotros necesitamos, tratar de evitar, ¿verdad? Esos impactos homeostáticos de las regiones. ¿Por qué? Porque pues si no hay seguridad, pues quién va a producir y quién va a tener turismo y quién va a sustentar si no hay un incremento en la producción o si está interviniendo el narcotráfico. Entonces, se tendrían que hacer verdaderas congresos o uniones de personas a nivel mundial para que los gobiernos verdaderamente tengan fuerza de actuación, para que haya una paz civil, para que haya como dice, una sociedad del afecto real y que se sustente la vida en el planeta con los recursos naturales y el respeto, ¿verdad?, hacia las naciones. Entonces, esa es mi observación y sí, puede funcionar en el caso de México,
pues otra carta magna modernizándola, actualizándola, etcétera, pero realmente necesitamos gente y políticos que verdaderamente amen a México. Y eso lo veo muy difícil porque se ha polarizado el verdadero amor a la soberanía nacional por la falta de sustentabilidad en los gobiernos, no nada más de una generación, de varias generaciones que han ido del debacle poco a poco hacia los intereses de nuestro país. Entonces, yo lo veo así y ojalá que surjan nuevas generaciones de políticos conscientes. Nos toca a nosotros sembrarles Ok, la gracias. semilla a los jóvenes. Sí, Gracias. gracias, Elia. Bueno, estaba por ahí también David. Adelante, David. Gracias. Muy breve la intervención y también con respeto a todos. Son excelentes intervenciones. Estamos aprendiendo mucho de aquí desde Chiapas, porque también estamos conscientes de que sin un programa de unidad nacional del pueblo, desde luego, ¿no? El gobierno nos ha dejado completamente abandonados, aunque aparentemente López Obrador está defendiendo una posición nacionalista. Son pretextos para imponer una nueva posición de la escuela priista de la cual él proviene, para supuestamente defender los recursos nacionales. En realidad, lo que nosotros pretendemos desde nuestro Estado es que nuestro gobierno realmente abandere el posicionamiento que nuestros héroes históricos tuvieron de defender la patria, tanto el territorio como los recursos, pero no en una posición metafórica como lo hace López Obrador, de ignorar completamente la Constitución, no lee el texto de Temec, que alentó a firmar al Senado de la República para que se aprobara, y en consecuencia está reclamando ahorita algo que pudo haber analizado junto con sus analistas, incluyendo el tal Jesús Smith, que ahora lo tiene como embajador en China, que no leyeron el texto, lo firmaron a ciegas. Entonces, el problema ahorita hay que verlo en su contexto real. Tenemos un problema gravísimo, a tal nivel que no solamente arriesga la posición de la independencia de México, sino la sumisión total a la economía de Estados Unidos. ¿En qué sentido? Número uno, el hecho de que el tratado haya sido firmado en un contexto de la reelección de Trump puso de rodillas al país, y ahora nos tiene en una completa contraposición, sin mayores posibilidades de defensa. Fíjense, quien haya leído el Tratado de Libre Comercio, hay varios puntos ahí donde dice que los productos del país deben ser tratados de igual manera en los tres países. Y luego sale un artículo también donde que dice López Obrador, que agregó que iba a defender el petróleo, la electricidad y los recursos naturales de México, que son inherentes a cualquier país, ¿verdad? Estados Unidos y Canadá lo pudieron haber agregado también, pero lo dejaron a México agregar este texto sin alegar los otros puntos que los tengo referidos ya aquí bien puntualizados dentro del TEMEC, cómo firmó los otros puntos donde se obligaba a México a tratar los
productos norteamericanos como productos nacionales sin ninguna contraposición para su producción y comercialización. Entonces, en ese momento se demuestra la profunda ignorancia del gobierno actual al firmar un tratado sin haber asumido ni siquiera la primera magistratura, porque todavía López Obrador no firmaba, López Obrador no asumía, no tomaba protesta del cargo que el pueblo le confería. Entonces, para mí constituye una gran traición al pueblo de México el hecho de firmar un tratado, y ahora quiere defender los derechos del pueblo cuando ya firmó un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Eso lo pone como un gran traidor a México. Nosotros no aceptamos esas dobles figuras, como tampoco aceptamos el hecho, fíjense nada más lo que le voy a decir, de que defienda a los pueblos originarios cuando abandonó en los primeros 3 años, cuando tenía mayoría en la Cámara de Diputados para aprobar una reforma en favor de los pueblos originarios, y abandonó esa posición bastante traidora a nuestros derechos de todo México, no solamente de los pueblos originarios, sino de todo México, firmando un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá sin conocer exactamente los puntos donde se obligaba a México a tratar todos los productos como comunes a los 3 países. Hasta ahí quisiera dejar mi participación. Gracias. Gracias, David. Bueno, tiene la mano levantada nuevamente Jorge. Adelante, Jorge, por favor. Sí, muchas gracias. Difiero de David y con mucho respeto. Dice, algo así como AMLO nos está abandonando, refiriéndose al campo. Y la pregunta que hago, y es bastante seria, ¿y qué estamos haciendo como ciudadanos, como pueblo? ¿Qué estamos haciendo? Siempre creemos que de lo externo, del cielo, de alguna divinidad, de la caridad o de no sé qué otras cosas, nos va a llegar la solución a nuestros problemas. Pero nos tiramos a la hamaca y esperamos que todo eso llegue. ¿Qué hacemos nosotros? Es la pregunta. Un Ahora proyecto bien, constitucional, ¿no? sí, un Y proyecto una sociedad de la fe. constitucional. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo, doctor. Pero bueno, ¿qué estamos haciendo? Porque sí suena interesante lo que dice David. Le he escuchado 2 intervenciones, si no estoy mal, si no se me subió el agua que me estoy tomando. Pero resulta ser que es preocupante que nosotros no hagamos nada por nosotros mismos. Prometo. Pero es lo que yo decía, que sí estamos haciendo, ¿no? Este mismo seminario, el proyecto Sí, constitucional, o sea, sí estamos haciendo. sí, pero me quiero referir a esto. Prometo leer el TMC para ver dónde, porque lo mencionó varias veces, dónde Andrés Manuel cometió traición a la patria. Prometo hacerlo, porque, pues sí, se puede decir, eres un traidor, pero, oye, ¿por qué soy traidor? Explícamelo, argumentamelo, dame la oportunidad de contraponer mis propios argumentos a los tuyos. Esa es una tónica correcta. Más allá de eso, de epítetos, adjetivos calificativos y lo demás, para mí carecen de valor, carecen de sustancia, y como abogado, pues me atengo a lo que pueda probar. Si tengo pruebas, ni me meto en el lío, y si tengo pruebas, trato de destrozar al contrario. Y si comete errores, mejor todavía. Muchas gracias. Gracias, gracias, Jorge. Le doy la palabra a José María. Adelante, José María. A ver,
Es que me llamó la atención la frase que nos acaba de decir Jorge Humberto. ¿De qué estamos haciendo? Pues sí estamos haciendo. Yo creo que debemos de ponernos todos de acuerdo y construir los consejos nacionales, estatales y municipales. Ya estamos en eso, ¿eh? Se están celebrando reuniones de consejos ya en varias partes. Esos consejos con la idea de que puedan participar en un autogobierno con el nuevo proceso que estamos hablando de la sociedad del afecto, ¿no? O sea, sí estamos haciendo. Claro, Sí, todavía somos pocos, como unos 1,500, pero debemos ser millones para llegar a eso. Entonces, los invito a los que estamos aquí a participar y buscar el coordinar y el unir a un grupo de ciudadanos y amigos y formar un consejo nacional local, ¿no? Que participe en el municipal, que en unos momentos se formará, y en el nacional, que será la culminación del esfuerzo. O sea, nada más como para contestar a Humberto de que sí estamos haciendo. Ahora necesitamos mucha ayuda de todos los que estamos aquí y muchos más. Claro, muchas gracias por la aclaración. Por eso estoy aquí, porque estamos haciendo. Bienvenido, bienvenido. Perfecto. Excelente. Muchas gracias, José María. Bueno, pues no sé si alguien más desea hacer algún comentario, una intervención. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dar por terminado por hoy, este seminario de análisis sociopolítico y opinión pública. Es un tema muy, muy interesante, es un tema que, bueno, que sería bueno analizarlo por temas, como digo, el financiero también es un tema muy, muy grande, es un tema que abarca mucho en cuestión de toda la dominación que ha ejercido Estados Unidos a nivel financiero y que, bueno, nos tiene también a nosotros subyugados, porque el 90% del sistema financiero también fue cooptado, ¿no? Por este endeudamiento al que entramos. El militar es otro tema también muy, muy fuerte. Eh, Precisamente estoy leyendo un libro muy bueno, se los recomiendo, se llama 100 años de espías y drogas, de Carlos Pérez Ricard, donde habla de cómo precisamente, pues desde antes de la Revolución Mexicana había espías, ¿no? En México. Y bueno, ahora se está dando a conocer que pues todo lo que pasó con Enrique Camarena, pues fue un hecho que no fue Caro Quintero el que lo mandó matar, sino más bien fue la CIA. Hay temas con el económico también, con el Tratado de Libre Comercio, el político, el de diplomático, etcétera. Es un tema que abarca muchas cosas, pero bueno, se presta a lo mejor a una segunda parte. Pero bueno, por hoy pues lo vamos a dar por terminado. Muchas gracias a todos los que asistieron a este análisis y pues nos veremos la próxima semana. No recuerdo, doctor, cuál es el tema de la siguiente semana. Estamos viendo si el Tumin, moneda Ah, sí. solidaria, o el de la UNTIP, ¿no? Ah, sí, Lucha de exacto. la UNTIP, ¿no? Sí, exactamente. Podríamos, bueno, yo creo que en la semana les confirmamos el tema. Son también dos temas muy interesantes y que se prestan precisamente a esta autogestión. Y pues sin más, pues muchas gracias, que tengan buenas noches y pues nos veríamos dentro de 8 días. Buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias Buenas a todos. Gracias, noches. Marce. Gracias. Gracias a Buenas todos. noches, que descansen. Muchas gracias a todos, Estas compañeros. conferencias Aprendimos mucho. donde hay respeto pleno a la idea del otro. Muy bien. Claro, claro que sí, Jorge. Creo que eso es Muchas fundamental. gracias.
Así es. Maestro Rivas, Marco Eduardo, Marcela, un abrazo y a todos los demás. Claro que Igualmente. sí, igualmente. Abrazos a Pedro Carrera, a David, a Otilia, a Felipe, y a Así Raquel, es. A Raquel Elia, Rodríguez, a Elia, a Buenas Elisa, noches. Marce, a Margarita. No reclamo, pero Buenas Pedro y noches, buenas Otilia no dijeron noches. este pan es mío. y a Marta Templos, que no tampoco no dijo algo Así es. también. No, Pero no bueno. participó. Bueno, Pero, Hasta la próxima. pero a mí me queda claro que cuando no sé del tema, mejor ni opino. Aquí es para opinar, ¿no? Claro. así es. Muchas gracias a todos. Sí. Hasta Señora luego. Elia Campillo, muchas gracias. Un abrazo.